Y desde Cagua, Estado Aragua, Venezuela, les saluda Beatriz Peñalosa. Hoy quiero compartir con ustedes peripecias literarias en la escuela. Quisiera iniciar con una cita de Constantino Cavafis y su poema Ítaca. Dice así: cuando salgas hacia Ítaca, ruega porque el camino sea largo, lleno de peripecias y descubrimientos. Fin de la cita. Para Aristóteles, en su poética, la mejor forma de descubrimiento es aquella que asiste la peripeteia. Es precisamente la manera más idónea de despertar en medio de un cambio brusco de acontecimientos que impulsan al protagonista de un drama a elegir un plan. Enseñar a pequeños lectores a adentrarse en el maravilloso mundo de la lectura puede ser una verdadera odisea para muchos, quienes con ilusión diseñamos planes, actividades, promoción de lectura y de pronto nos encontramos con el aburrimiento, la apatía de ese público. Frente a ese escenario nos urge la peripecia. Muchas veces he llegado al aula de clase con un plan de trabajo que sugiero a mis estudiantes y puedo leer en sus expresiones y discernir si esta estrategia podría funcionar o si no despertó en ellos el más mínimo interés. Se requiere presentarles un abanico de opciones, una lista de lecturas, de autores, hasta metodologías de trabajo innovadoras. Sin embargo, es importante mantener la flexibilidad en cuanto a la forma de acercarnos a la lectura y tener claridad en el propósito de la actividad que queremos plantear. Es decir, como especialistas en el área, sabemos lo que se requiere enseñar, la competencia que se necesita alcanzar para el nivel y la edad del estudiante, lo cual no quiere decir que consultar con ellos y negociar la forma de llegar hasta allí no sea válida, porque los resultados de la imposición pueden ser fatídicos. Sin embargo, enfrentar esos fracasos puede representar ese cambio brusco del que habla Aristóteles. Desde este punto de vista, un cambio de planes presupone un caos momentáneo que se resuelve al descubrir la salida alternativa. Sin embargo, este descubrimiento está enmarcado por una necesidad vital. Para Aristóteles, ese descubrimiento o anagnórisis es fundamental, pues en el drama el personaje experimenta un reconocimiento de sí mismo, incluso de su esencia a partir de esa situación repentina. Al proponer textos a los potenciales lectores en formación, es necesario indagar acerca de sus intereses, llevarlos a reconocerse, ahondar en la comprensión de sí mismo, de sus gustos, sus intereses. Es tarea del docente estudiar al grupo y definitivamente imprimirle pasión a nuestro trabajo como promotores de lectura. Hoy en día lo que atrapa al otro es precisamente compartir experiencias. Y si mostramos el entusiasmo real porque primero nos cautivó a nosotros, entonces podremos contagiarlo. Quizá esos infortunios literarios en nuestras escuelas, más que un fracaso, son una oportunidad para develar nuevas formas de acercarnos a la lectura y por ende acercar a nuestros niños y adolescentes a la misma. Pero ¿cómo aprender esas nuevas formas que ignoramos? Vuelvo a peripeteia, es decir, como una aventura que nos da una perspectiva distinta del suceso. Sí, es un cambio de planes repentino, pero a la vez trae consigo una emoción frente al devenir. ¿Por qué? Porque implica riesgos. Una de mis definiciones favoritas de peripecia es aquello que nos saca de lo que traíamos planteado para volverlo azaroso y contingente, obligándonos a hacer malabares y a saltear obstáculos para improvisar estrategias. Esa aventura es precisamente la que quiero compartir, porque me he encontrado con desafíos que he resuelto en formas de trabajo poco convencionales, pero muy exitosas, que consiguen un aprendizaje significativo, un acercamiento distinto a la lectura, una posibilidad alternativa para su promoción. El primero que quería mencionarles es el salón maqueta y el aula galería. Cuando los estudiantes de educación media llegan a cuarto año, se enfrentan con un cambio brusco en el contenido de castellano y literatura, ya que deben hacer análisis literario. Y eso no solo lo vive el estudiante, sino también el profesor, que deben ingeniárselas para impulsar la lectura de las obras. Y las propuestas de los textos escolares, la mayoría de las veces se centra en mostrar un texto, su entorno, junto a unos interminables cuestionarios. Esto definitivamente pues es muy poco atractivo para un adolescente.
Me sucedió en una oportunidad que luego ya de haber socializado con ellos las formas de trabajo, ellos querían hacer maquetas. Esta, esta estrategia me parecía complicada y costosa y se me ocurrió una idea para combinar su propuesta con lo que yo quería lograr en ellos. Así surgió la estrategia de lectura que llamamos Salón Maqueta, la cual consistía en traer al aula objetos alusivos a el cuento que estábamos trabajando en clase, de manera que nos permitiera recrear el escenario de ese cuento y hacer un ambiente de lectura más cálido. Esta estrategia parecía sencilla, sin embargo, aquel que no hubiese leído no podía elegir un objeto. De manera pues que los estudiantes al decorar el aula se sentían a gusto y comenzaron a preguntar por qué no podíamos dejar decorado siempre el salón de clase, incluso por qué no podían transformar ese salón, embellecerlo un poco. Es decir, comenzaron a hacer una reflexión crítica en relación con su entorno a partir de la lectura, porque se dieron cuenta que ellos podían ser el cambio. En ellos estaba la posibilidad de solucionar de pronto ese nudo crítico de un aula descuidada. El aula galería, pues, fue producto entonces de esa transformación. Consistió en pintar las paredes de un aula de clase ordinaria, todas de blanco. Pintamos las paredes de blanco, como las galerías, con el fin de generar un espacio no solo para clases ordinarias, sino para clases extraordinarias. Entonces, esta idea les permitía tener un espacio para montar galerías escolares y mostrar sus trabajos no solo de castellano, sino de todas las áreas. Y en relación con su inquietud de rayar las paredes y expresarse libremente, lo resolvimos pintando media pared a modo de pizarra, de manera que ellos pudieran escribir, desahogarse como ellos planteaban, con la única condición de luego borrarlo porque lo iban a hacer con tiza. De manera que funcionó. El aula galería pues se inauguró con una exposición titulada Expresiones Poéticas Urbanas. Ellos crearon las poesías, también entrevistaron a algunos bailarines y cantantes de hip hop del pueblo y los estudiantes se animaron a organizar actos culturales cantando y bailando. Se invitaron también a algunos poetas de la localidad y a un artista plástico que vio todo el trabajo. Y esto nos ayudó a leer soñando. Impulsó a los estudiantes a soñar una manera distinta de lectura. Como señala Rod Medina, 2014, la lectura entendida y asumida como una experiencia implica aceptarla como algo que atraviesa al lector, algo que le acontece, lo conforma, transforma o deforma. La lectura o experiencia está ligada a una sensibilidad y a la conciencia. Y esto fue lo que vivieron estos estudiantes. De manera que el aula galería pues no solamente era un espacio para la expresión, sino fue un punto de encuentro que atrajo a estudiantes de otros años que querían mostrar sus escritos, sus textos y que de pronto querían organizar, cantar y organizar actos culturales en ese espacio. Un grupo de estudiantes de quinto año se enamoró de esa idea y le dio cuerpo, le dio estructura. Entonces se encargaron de hacer toda la transformación, de pintar, de organizar talleres de fotografía, de pintura, de canto, entre otras actividades. Por supuesto que luego de todo esto que ocurrió durante ese año escolar, pues los estudiantes querían hacer nuevas experiencias. Entre ellos propusieron que, como ya habían conocido a algunos escritores, pudiéramos tener otros encuentros a través de cafés literarios, veladas poéticas. Y así fue como contactamos escritores de la localidad, cultores, y organizamos conversatorios con ellos, tanto dentro de la institución como fuera de la misma. Asimismo, todo ese talento que quería reunirse dentro de esas cuatro paredes del aula galería, en los recesos, me buscaban para preguntar, para mostrar sus textos,
pues surgió la necesidad de crear el concurso literario Teresa de la Parra, que hoy en día lleva 7 ediciones con diferentes géneros, tales como poesía, cuento, canciones, ensayos, cartas. Entonces esto nos permitió pues impulsar la escritura creativa en los estudiantes y a su vez tener material para compartir con otras escuelas. Por otra parte, hemos realizado caricaturas digitales versionando clásicos de la literatura, entre ellos, por ejemplo, Don Quijote de la Mancha, utilizando las canainas con un programa llamado Scratch, cuya eh, taller nos dio el personal del CEBIT que elabora la institución, de manera que los estudiantes tenían herramientas para integrar las TIC dentro en el aprendizaje de la literatura de una manera divertida y totalmente diferente a lo que normalmente hacíamos. De igual manera, ellos frecuentaron un poco más las bibliotecas y en una lectura de Rod Medina, pues hay una frase, hay una cita que me gusta mucho en relación con las bibliotecas y dice: dejen de ser santuarios de libros y pasen a ser parques de lectura. Pero para que sean parques de lectura se necesita saber qué material hay allí. Y para saber qué material hay allí, un solo docente no se da abasto. Entonces, la manera de lograrlo se me ocurría que podía ser a través de los estudiantes. Si se organizaban por grupos y elegían cualquier libro de la biblioteca, lo leían y hacían un stand de lectura como si fueran a hacer una feria del libro con estos textos, podían impulsar a otros jóvenes de otros años a solicitar esos textos. Así surgió la campaña de lectura Abre los ojos y lee, de manera pues que luego de hacer esas exposiciones creativas que tenían dos condiciones: número uno, no usar papel bond, sino stands tridimensionales, y número dos, que el libro que eligieran estuviera en la biblioteca, de manera que cuando ellas fueran a sugerir a otros estudiantes la lectura de estos textos, esos estudiantes pudieran hacer uso de la biblioteca y solicitar préstamos circulantes o préstamo en sala de esos libros. Y fue una experiencia muy exitosa porque los estudiantes se sentían motivados de que otros compañeros les recomendaran libros. Entonces ya ellos pues estaban incursionando un poco más en todo lo que era la cultura de la lectura y la creación, y solicitaban: queremos seguir escribiendo, pero perdemos nuestros poemas. Fue así como surgió la idea de hacer libros de poesía, libros artesanales. Entonces ellos elaboraron sus libros con material de provecho, cartón, y a través de juegos poéticos fueron creando diversos textos poéticos, de manera que en varias sesiones de clases, ellos fueron armando el libro y finalmente tenían un libro escrito por ellos. También incursionamos en la radio, hicimos el programa radial En Buena Onda, estuvo 3 años y medio al aire, tuvo que pararse por el tema de la pandemia. Sin embargo, pues permitió a los estudiantes que nunca habían hecho radio aprender a hacer radio en la radio. Tuvimos el apoyo de la emisora Espacio 96.1 FM, quien nos cedió una hora semanal para el programa y fue todo un éxito. Asimismo, pues el Jardín de las Musas fue una intervención artística que se hizo a las jardineras que están en la entrada de la institución. Comenzó también como una inquietud de los estudiantes que habían embellecido sus salones, que habían hecho actividades culturales, pero que tenían espacios que se podían transformar. Y reflexionando un poco cómo podía lograrse de manera que fuera factible su realización, estuve pensando que podíamos usar material de provecho. Fue así como propusimos hacer minería urbana y buscar restos de cerámica en los botaderos de basura, en los desperdicios de las casas, y con apoyo del artista plástico Argelio Martínez se llevó a cabo la obra durante 3 años. Esta obra está compuesta por mosaicos realizados con material de provecho y una serie de esculturas realizadas con cemento y cabillas
que tienen diferentes temáticas. De manera pues que es un espacio para la creación poética, para la distracción, para la recreación. Es poesía en movimiento, como dijo Argelio Martínez. Así que definitivamente el viaje a Ítaca ha sido largo para mí y pienso que no he llegado aún, pero lo más importante es que ha estado lleno de peripecias que me han permitido descubrir desde el caos que presupone la apatía, el aburrimiento, la desidia, la ventaja de los productores de contenidos vacíos para las redes sociales que influyen de manera negativa en nuestros jóvenes y todo un sinfín de dramas que envuelven como un abismo a la lectura. En medio de todo eso, he ido cambiando de planes una y otra vez hasta lograr los objetivos, convirtiendo la promoción de la lectura en la escuela en peripecias literarias. Los invito también a convertirse en, en, en peripecias literarias en sus escuelas. Muchas gracias.